Muy buenos días. Seguimos en esto que es el tercer Foro Intergremial Querétaro Planeado. Muchas gracias a todas las personas que están conectados con nosotros en los diferentes, las diferentes redes, la plataforma de nosotros, a través de nuestra página www.querétaroplaneado.org, en Face, Foro Intergremial Querétaro Planeado también, y también a la gente que está también conectada en las páginas de las diferentes cámaras y colegios que son parte fundamental de este foro. Agradecemos también la paciencia y la disposición ya del doctor José Luis Mateos Trigos, que está listo por ahí para darnos su ponencia. Voy a hacer una pequeña semblanza del doctor, si me permiten. Tiene doctorado en Ciencia Física de la UNAM en 1992. Posgrado en Boston, Massachusetts, Estados Unidos, de 1994 a 1995, en la Universidad de Northwestern. Perfecto. Investigador titular del Departamento del Sistema Complejos de Instituto de Física de la UNAM. Coordinador de la investigación Centro de Ciencias de la Complejidad C3 de la UNAM. Miembro del Sistema Nacional de Investigaciones, el SNI. Investigador nacional del SNI, nivel 3. Primer premio Jorge Lomitz, 2003, de la Academia Mexicana de Ciencias. Humboldt Fellow de la Fundación Alexander von Humboldt de Alemania, miembro de la Academia Mexicana de Ciencias, miembro de la Comisión de Física Estadística de la International Union of Applied Physics, UP, como sus siglas, de la UNESCO, editor asociado del Journal of Complex Network, Oxford University Press. Profesor y tutor de doctorado en el posgrado de Ciencias Físicas de la UNAM. Ha trabajado en las siguientes áreas: sismología, física cuántica, física estadística, teoría del caos, física biológica, sistemas complejos, ciencia de redes, movilidad humana, ciencia de datos, machine learning en inteligencia artificial. Ha publicado más de 50 artículos científicos en revistas internacionales de alto impacto. Dichos artículos se han citado en más de 2,000 ocasiones en la literatura especializada. Tiene una amplia trayectoria de divulgación de la ciencia y de las ideas en prensa, radio y televisión. Hoy, el doctor José Luis Mateos Trigos nos va a compartir redes y movilidad y la ciencia en las ciudades. Por favor, le damos la bienvenida al doctor. Muchas gracias. Adelante, doctor. ¿Y qué tal? Pues es un gusto estar aquí con ustedes en este gran evento. Primero que nada, quiero agradecer a los organizadores de este espléndido evento y la oportunidad de charlar con ustedes sobre temas variados en torno a las ciudades, sobre todo en temas de movilidad, y también voy a tocar temas que tienen que ver con la pandemia que estamos viviendo, la pandemia de COVID-19, y voy a tocar el tema de las redes. En fin, hay toda una serie de temas que quiero empezar a tratar, pero necesito compartir pantalla de y la pueden ver. ¿Pueden ver la pantalla? ¿La pueden ver? Sí, doctor, nosotros la vemos. Okay, a ver. Ahí ya la amplía, ¿se puede ver bien? Ahí está perfecto. Ok, excelente. Muy bien, pues voy a hablar de una serie de temas que son complejos, y la idea de este foro es hablar de
el territorio inteligente, que es una extensión del concepto de ciudad, y eso obviamente tiene que ver con la actividad humana y en particular con la movilidad de los seres humanos. Vivimos en un mundo muy conectado y tenemos muchos problemas que son muy complejos, y para atacarlos, para tratar de resolverlos, incluso para plantearlos primeramente, necesitamos una serie de disciplinas que se conjuguen, que converjan para analizar un problema complejo. En la UNAM, yo trabajo en la UNAM, Universidad Nacional Autónoma de México, y en la Ciudad de México, y además estar en el Instituto de Física. Yo soy físico, trabajo y hago investigación también con colaboración con gente del Centro de Ciencias de la Complejidad. Y este centro que está también en la UNAM, en Ciudad Universitaria, de la Ciudad de México, pues nos encargamos de analizar lo que llamamos sistemas complejos. Es un sistema complejo. Puede ser el cerebro humano, puede ser el sistema de salud, puede ser la economía misma, puede ser un problema como la pandemia que estamos viviendo el día de hoy, COVID-19. Quiere decir, ¿qué quiere decir un sistema complejo? Quiere decir un sistema que requiere, que involucra muchas variables, muchos agentes, muchas interacciones. Tiene que ver con una dinámica que es no lineal, por lo tanto es muy difícil de predecir. Puede haber una dinámica incluso caótica, caótica en el sentido técnico, matemático. Y entonces tenemos problemas que no los puedes atacar con una sola disciplina. No es suficiente tener físicos o químicos, matemáticos o biólogos, médicos. No necesitamos el conjunto de muchas de estas disciplinas, y generalmente no se hablan bien entre ellas, no porque no haya la intención de hacerlo, sino porque a veces no tenemos un lenguaje común. Entonces, por ejemplo, un problema como la pandemia, el COVID-19, tiene que ver obviamente con la ciudad, y ahorita voy a hablar de esto, pues requiere que haya obviamente epidemiólogos, también virólogos, también médicos en general, pero también necesitamos que haya, por ejemplo, economistas para ver las consecuencias de esta pandemia. Necesitamos que haya sociólogos, necesitamos que haya matemáticos, matemáticos aplicados, que haya físicos, que haya químicos, que haya biólogos, que haya gente que haga computación. ¿Cómo jugas todas estas disciplinas tan diversas para enfrentar un problema común? Bueno, ese es el tipo de cosas que hemos estado haciendo en el Centro de Ciencias de la Complejidad, y eso es, digamos, parte de nuestra motivación y nuestro objetivo en ese centro. Entonces, ahora que tenemos encima este gran problema, pues tenemos que hacer muchas cuestiones en torno a la pandemia que estamos viviendo. Vamos a, déjenme iniciar. Voy a hablar de tres grandes temas. Uno son las redes, otra es la movilidad, y otras, pues, las ciudades en sí, las ciencias de la ciudad. Voy a empezar diciendo que hay una conexión, obviamente, en la movilidad humana. Me refiero pues a la movilidad a nivel planetario. Puede ser la movilidad de la gente que se desplaza, por ejemplo, en la inmigración, problemas económicos en, en regiones del mundo donde hay conflictos armados, donde hay guerras, y que debido a eso generan grandes migraciones humanas. Puede ser de África hacia Europa, puede ser de Asia hacia Europa o viceversa, o en nuestro continente, en América.
Otra de las grandes temas en torno a la movilidad, pues es el tema de las pandemias. Lo que estoy ilustrando aquí es un ejemplo de una pandemia. Las epidemias y las pandemias es más o menos claro que no es un tema nuevo, sino que han sido recurrentes a lo largo de la historia humana y han ocurrido desde siempre con muchas veces efectos catastróficos que generan un cambio de época. Una de las epidemias, pandemias más impactantes que generó grandes cambios fue la peste negra del siglo XIV, que ocurrió más o menos entre el 1347 y 1351. En Europa inició esta pandemia viniendo de Asia y entrando por Medio Oriente, por Turquía, y básicamente un barco entró por el sur de Europa en el Mediterráneo, Sicilia, el sur de Sicilia, luego tocó la parte sur de Francia, de Marsella, y entró por barcos donde venían algunas, pues básicamente pulgas que tenían esta bacteria. Esta es una pandemia que no tiene que ver con virus, sino con bacterias. Y hay una imagen de esa bacteria, se llama Yersinia pestis. Y el punto aquí que quiero ilustrar es el siguiente. Fíjense cómo empieza en el sur de Francia, y en donde estoy marcando con este punto rojo, que es mi apuntador láser. Empieza en 1347. Va barriendo y después de un año está pues en buena parte de Francia, la parte oriental de lo que ahora es España, toda Italia, Grecia, y 2, 3 años después empieza a llegar al norte de Francia, lo que es ahora Alemania, Inglaterra, y así va avanzando, pero va avanzando muy gradualmente. Finalmente llega hasta el norte de Europa, los países escandinavos, y en todo este proceso le toma 4 o 5 años, y desde empieza en 1347, y abarcar, digamos, toda esta otra parte de Europa, le toma 4 años. Bueno, ¿por qué se tarda tanto en propagarse? 4 o 5 años para recorrer algunos miles de kilómetros. Pues porque las bacterias, virus que producen estas enfermedades contagiosas, se propagan tan rápido o tan lento como se propagan los seres humanos. Entonces, en el siglo XIV, pues la gente se movía en caballo, en carrozas o a pie, y básicamente es un proceso que llamamos difusivo, en física muy lento, así como se difunde, por ejemplo, una gota de tinta en un vaso de agua, o el humo, el aire, pues se difunde lentamente, y tan lentamente como es la movilidad humana. Es decir, básicamente la gente se movía poco, entonces las epidemias eran muy lentas. ¿Qué es lo que ocurre ahora? Lo que ocurre ahora, entonces sabemos, es muy diferente. Ahora toma días en vez de años abarcar todo el mundo. Yo antes no abarcabas todo el mundo, pero ahora sí te toma cuestión de unos cuantos días. Entonces, de nuevo, este es un mapa esquemático de las conexiones aéreas que hay entre diferentes ciudades en todo el planeta, y hay muchas conexiones, ¿no? Sobre todo muchos vuelos hacia Europa, aquí en el hemisferio norte, y también a las grandes ciudades en Estados Unidos, ¿no? China, en México, ¿no? ¿Qué es lo que ocurrió? Pues este es un primer ejemplo
una red, en este caso es una red de conexiones aéreas, y esta red tiene varias características. Es una red que llamamos de mundo pequeño, es decir, con unos cuantos pasos, con unas cuantas conexiones, puedes abarcar y todas las ciudades que están en esa red, muchísimo. Y digamos, con 3, 4, 5 pasos puedes ir de una ciudad a otra, no en forma directa. Que no hay vuelos directos. Por ejemplo, si quiero ir yo de Querétaro a Sevilla, pues a lo mejor tengo que no hay vuelos directos que yo sepa Querétaro-Sevilla, un ejemplo. Entonces tengo que, por ejemplo, ir de Querétaro a la Ciudad de México. En la Ciudad de México tomo un vuelo a Madrid y de Madrid vuelo a Sevilla. Entonces decimos que Sevilla y Querétaro están a 3 pasos en la red. No es una distancia en kilómetros, ¿viste? Y no es una distancia en la red y diríamos que la distancia es 3, que es un número entero. Y así. Entonces, para hacer lo que interesa en una red para hacerla una red de mundo pequeño, es establecer lo que se llaman hubs o conectores, es decir, ciudades las cuales yo llego y puedo conectar con muchas otras. Por ejemplo, si quiero ir a alguna ciudad en Europa desde Querétaro, otra ciudad, pues a lo mejor puedo ir a la Ciudad de México o puedo hacer otra trayectoria, a lo mejor vía Atlanta, voy a Atlanta, en Estados Unidos, de Atlanta, a lo mejor conecto a muchas ciudades, porque de la Ciudad de México, a lo mejor puedo ir a 3, 4, 5 ciudades. Pero a lo mejor si voy a Nueva York o Atlanta, que son grandes conectores, puedo conectar a lo mejor con una veintena de ciudades europeas. Y entonces, esta es la forma de construir redes que se llama de mundo pequeño. Este mundo pequeño surge debido a que hay pues este fenómeno, se llama el mundo pequeño, en donde puedo conectar cualquiera de las casi 8.000 millones de personas, 7.800 millones de personas en el planeta, y puedo conectarlas con unos cuantos pasos, más o menos del orden de 4 y 5 pasos. Antes se pensaba que eran 6, hasta que se empezaron a hacer experimentos o hacer análisis 70, 70, y se dieron cuenta después, ya en el siglo XXI, que el número de conexiones entre personas es menor. Se hablaba de 6 grados y a veces este fenómeno le llaman 6 grados de separación. Dice que tú puedes conectar, por ejemplo, al ingeniero Jiménez Labora, Alfonso Jiménez Labora, que es organizador de este gran evento, tipo, con, por ejemplo, no sé, un taxista en el Cairo. Entonces, con 4 o 5 pasos, puedes conectar a esas dos personas, con un esquimal en el Polo Norte, o con una persona en el Amazonas, y resulta que es un fenómeno real, y este fenómeno del mundo pequeño es muy impresionante y tiene muchas consecuencias, y no se ha pues todavía acabado de bajar esta idea. Es una idea real, y estas redes, las redes social, humana, les llamamos redes del mundo pequeño. Y esto tiene consecuencias porque hay muchas cosas que queremos que fluyan en la red, mucha información que queremos que fluya en la red. Cuando hablo de redes, me estoy refiriendo a un conjunto de nodos o puntos y que están o no conectados con enlaces. Y hay toda una parte de las matemáticas, la discreta, que se llama teoría de grafos o teoría de gráficas. Existe desde hace unos 200 años más, pero que ha tomado un vuelo muy importante de unos 20 años para acá, cuando se empezó a entender mejor estas redes de mundo pequeño, parte de algunos físicos y matemáticos, y las redes que, como estos conectores, se llaman redes complejas, y
viene todo un boom y entonces de unos 20 años para acá se estudia muchísimo estas redes con redes reales, redes como puede ser, por ejemplo, el www, web, puede ser el internet mismo, puede ser una red de neuronas en el cerebro, puede ser una red de genes, una red de proteínas, en la biología molecular, en la genómica, puede ser una red social real de amistad, de colegas, las redes sociales online, como puede ser Facebook, Twitter, otras. Y todas estas redes fluyen muchas cosas, se propagan muchas cosas, se propaga información, se propagan drogas, se propaga dinero, se propagan rumores, se propagan bienes y desde luego se propagan virus. Entonces, este es un ejemplo de la red y esta es la red que usamos para movernos los humanos y mover todo el transporte de bienes que tenemos, alimentos, demás, y es una red física por otro lado, el Internet, no es que todo, es una red física, es una red física, ¿no? Que ya sea por medio del aire o por cables transoceánicos, digamos, ¿sí? Entonces el virus aprovecha esta red y se mueve junto con nosotros. Es decir, si yo tengo a alguien en China que está contagiado con el virus del SARS-CoV-2, pues se sube un avión y en unas horas está en Seattle, San Francisco o en Nueva York, y a lo mejor en unas horas más, pues ya está en Milán, está en París, está en Londres o Madrid. Es justamente lo que pasó a finales del año pasado. Entonces, en cosa de días, este virus, el SARS-CoV-2, pues se propagó por todo el mundo. ¿Sí? Voy a hablar más adelante de las implicaciones de las redes y la movilidad en ciudades en el contexto de la pandemia. ¿Okay? Entonces, estos dos grandes temas, un lado está la movilidad y hay toda una comunidad de gente que nos dedicamos a estudiar la movilidad humana, y por otro lado está el tema de están muy ligadas y la conexión entre estos dos grandes temas no se ha explorado tanto, y es explorarse, pero son temas muy grandes cada uno de ellos. Cuando digo temas muy grandes me refiero a que hay a lo mejor varios cientos, si no es que miles, de investigadores dedicados a explorar estos aspectos. ¿Eh? Bien, las ciudades. Este es un foro, un evento muy enfocado a la ciudad. A mí me gusta decir que las ciudades, megaciudades, son el sistema más complejo jamás creado. Generalmente este título se lo asignaban al cerebro humano, el cerebro humano es el más complejo del universo. Sin embargo, desde mi punto de vista, pues si yo tengo un sistema que es aún más complejo, que es justamente una ciudad en donde a lo mejor viven millones de cerebros interrelacionados. Es decir, millones de personas que viven en un conglomerado hecho por ellas mismas, así como las hormigas. Las hormigas hacen hormigueros, o las termitas también, casas muy impresionantes, mucho más grandes que su propio tamaño. Igual los seres humanos, nuestro limitado ingenio, hemos ido construyendo a lo largo de la civilización estas grandes ciudades. Empezaron como pequeños asentamientos humanos, pequeños poblados, pero fueron creciendo el tamaño. Y una pregunta que surge es, ¿por qué las ciudades o los pueblos crecen para convertirse en ciudades y esas ciudades pequeñas dejan de ser pequeñas, se vuelven medianas, luego se vuelven grandes y luego se vuelven gigantes? ¿Qué es y por qué crecen las ciudades? Esa es una gran pregunta
que no es fácil de contestar. Y es el tipo de preguntas que nos hacemos los físicos que nos dedicamos a los sistemas complejos. Y obviamente las ciudades, que es un sistema que muy recientemente, digamos, unos 10 o 15 años para acá, los físicos que nos dedicamos a los sistemas complejos hemos querido entrarle a entender las ciudades como un reto. Obviamente se han estudiado por muchas otras disciplinas y personas. Obviamente están los arquitectos, los urbanistas, están los economistas, cada uno con su punto de vista, y obviamente las ciudades pues se han estudiado, se han analizado y se han hecho pues la participación de muchas otras disciplinas. Sin embargo, uno como físico pregunta cosas un poco extrañas, un poco más básicas. Es decir, yo veo la ciudad como un sistema extendido en 2 dimensiones y me pregunto por qué crece. Todas las ciudades tienden a crecer, y unos crecen más rápido, otros más lento, pero todas tienden a crecer, a seguir creciendo. ¿Por qué? Lo que se ha encontrado recientemente, y es toda un área que no voy a explorar en detalle aquí, pero sí vale la pena mencionarlo, es que las ciudades, la ciudad se vive mejor que fuera de la ciudad. Muchas veces cuando se habla de las grandes ciudades, se enfatiza problemas asociados a ellas. Problemas como puede ser la contaminación del aire, problemas como puede ser el tráfico, que son obviamente problemas reales que existen en ciudades. Y eso es un precio que pagar, es algo malo. Y la pregunta es, si hay más tráfico, si hay más contaminación, y hay otros problemas, a lo mejor más violencia, más asaltos, violencia, que siguen creciendo, porque a la gente le gusta vivir en la ciudad. Mejor no nos gusta, un medio masoquista. ¿Cuál es la razón? La razón es que hay muchas otras ventajas que superan en número a las desventajas. Entonces, si ponemos en una balanza qué perdemos y qué ganamos, lo que ganamos es mucho más que lo que perdemos. Por eso la gente se mueve a las ciudades. Esto es estoy hablando a nivel planetario. Hay una tendencia de ir de lo rural a lo urbano. Más de la mitad de la población del mundo ya vive en ciudades, y eso es contando, digamos, de todo el planeta, incluido, por ejemplo, África o otras regiones que están menos desarrolladas. Y uno ve ese porcentaje en, por ejemplo, Europa, pues a lo mejor el porcentaje no es 50%, sino puede ser 70, 80%. En México probablemente anda entre el 60 y el 70%. Es decir, hay 70% de personas que viven en ciudades o mexicanos versus 30 que vive fuera de la ciudad, ¿no? En un entorno rural, ¿no? Y, y la tendencia esta va a seguir. Si uno ve históricamente cómo ha ido creciendo, cómo se ha ido aumentando el porcentaje de población urbana, pues es algo constante a lo largo pues va a seguir esa. ¿Dónde vamos a estar? Por ejemplo, en 100 años, o en 200, o en 500 años. Probablemente va a llegar a un punto donde casi todo el planeta sea una mega ciudad gigantesca, que se empiecen a conectar unas ciudades con otras. Y hacia allá estamos caminando. Porque las ciudades son un gran ejemplo de éxito, a pesar de todo puedan enfrentar. Esos problemas se han ido superando y hay altas y bajas y hay mucha variación, pero en general las ciudades es una historia de éxito. Y eso vale la pena enfatizarlo en este foro. ¿Okay? Ahora, ¿cómo estudiamos las ciudades
y cómo conectamos esto con el tema de los habitantes de la ciudad, con la movilidad y otras cuestiones. Y el gran boom del análisis de las ciudades desde el punto de vista de los sistemas complejos o de los modelos matemáticos o de la ciencia de datos viene de lo siguiente. Y hasta hace muy poco, y estoy hablando hace unos 10 años, unos 10 o 15 años, realmente se sabía muy poco sobre la movilidad humana. Sabemos que se mueve la gente, sabemos que hay migraciones, sabemos que la gente se está moviendo, millones de personas en las ciudades, pero no sabemos exactamente cómo, no podemos cuantificar eso. Ahora sí podemos hacerlo, y eso es lo que cambió todo, es un cambio de paradigma, porque ahora tenemos datos, tenemos información, tenemos datos, números, nos dan información sobre la movilidad humana. ¿Cómo extraemos estos datos? Básicamente nosotros al movernos y hacer una serie de actividades en la ciudad, vamos dejando como una traza digital. Y esta traza digital va arrojando mucha información y muchos datos. Por ejemplo, tenemos estos datos vienen por ejemplo, del www o el Internet o el correo electrónico. Viene del Internet de las cosas, viene de los dispositivos de GPS, posicionamiento global, de nuestros teléfonos móviles o teléfonos inteligentes, de las transacciones de tarjetas de crédito, débito, mail, de el WhatsApp, de las redes sociales, puede ser Facebook, Twitter, Foursquare, Instagram y otras. Tienen también un aspecto de geolocalización. En muchos casos, están plataformas como puede ser Uber, Waze y muchas otras, tanto públicas como privadas, y cada una de ellas arroja información sobre nuestras actividades diarias. Entonces, si yo en el día a día voy, por ejemplo, voy a una farmacia, al supermercado, compro algo y uso mi tarjeta de crédito, queda un registro o una huella de que estuve, que compré a qué horas en el supermercado que está en tal calle, tal ciudad. Y luego, a lo mejor unas horas después, fui a comer y pagué otra vez con mi tarjeta de crédito o pagué con otra tarjeta en un restaurante. Y luego, a lo mejor fui al cine. Luego, y usé, mientras voy en el trayecto, a lo mejor estoy usando mi celular y estoy mandando mensajes, estoy mandando WhatsApp, estoy hablando por teléfono, estoy usando Internet. Todo eso básicamente está ahora muy rastreado. Todos esos datos están en algún lugar, pero no están en un lugar centralizado, no están, no son del dominio público todos. Y cada compañía, cada empresa, estos servicios, pues tiene esas bases de datos. Y la gente que es muy celosa de esto y que ha adquirido esta conciencia recientemente, pues ha exigido que haya estas políticas de privacidad, lo cual es algo bienvenido que se ha ido reforzando con el tiempo. Pero se traduce en que hay muchos menos datos disponibles para analizar, que por cuestiones de privacidad tienen las propias empresas. Yo tengo una compañía que da servicios de crédito, pues los datos los tiene esa compañía. O si una compañía telefónica, los datos los tiene esa compañía y no los revela. Entonces, ¿cómo es que trabajamos con esto? Bueno, pues es que hay otras partes que sí podemos tener acceso en, en redes o en datos que son de forma. Porque uno como científico de las ciudades lo que quiere uno es analizar, por ejemplo,
grandes datos y hacer estadística para ver cómo es la movilidad humana. También nos estamos ocurriendo. Y no me interesa rastrear zonas a nivel individual, por menos saber nombre. Son simplemente números, están de forma anónima y analizo a lo mejor millones de trayectorias. Ahora, a veces las universidades hacen colaboraciones con algunas empresas o con gobiernos para adquirir parte de estos datos. Digamos que una compañía telefónica usa esos datos, digamos, de su base de datos, comparte, digamos, un 1% de esos datos con un convenio con un centro de investigación o una universidad para que esos investigadores hagan análisis sobre esos datos y se los compartan a la empresa, pero también son de acceso público, se publican en un artículo científico, todo el mundo tenemos acceso a esos artículos y podemos ver qué surgió de ese estudio. Y pues gana la compañía, ganan los científicos y gana también la población general porque estamos entendiendo mejor cómo se mueven las personas en la ciudad, qué está pasando dentro de datos y con matemáticas. ¿Sí? Entonces es todo un campo enorme y entonces ahora, en vez de haber una escasez de datos, ahora tenemos de unos 10 años para acá, sobre todo, un boom y un crecimiento exponencial de este tipo. ¿Sí? Voy a comentar un par de ellos, que son estudios que hemos hecho con colaboradores en mi grupo en la UNAM. Este estudio, que es un estudio reciente que se publicó este año, a principios de este año, se llama Redes y Movilidad de Gran Alcance en Ciudades. Es un estudio de más de 1 billón de viajes de taxis en la ciudad de Nueva York. Este es probablemente el estudio más grande que se ha hecho en el mundo de viajes en una ciudad. Publicamos una revista que se llama Scientific Reports, que publica ahí, la referencia es un artículo de acceso abierto. Pueden ustedes ver libremente. Ahí está la liga a ese artículo que se publica en nature.com, en esta página. Y en este trabajo hice yo en colaboración con Alejandro Pérez Riascos, fue mi estudiante y luego es ahora un investigador en el Instituto de Física. Lo que hicimos fue estudiar la movilidad en básicamente bueno, en este caso la movilidad en Nueva York. Esta era una fotografía tomada, un sitio por ahí, a los taxis amarillos. Es una cosa pre-pandemia, cuando todo el mundo andaba muy feliz. Cuando éramos felices, pero no lo sabíamos, ¿no? Y bueno, por ejemplo, este es un estudio que hicimos usando datos abiertos del gobierno de la ciudad de Nueva York, de la alcaldía de Nueva York, ¿no? Y son datos del enero del 2009 a diciembre de 2015. Y en esta base de datos hay 1.148.050.800. Es decir, más o menos 1.150 millones de viajes con personas adentro y analizamos todos esos datos, que son muchísimos, y hacemos lo que llaman el Big Data. Pero básicamente, ¿qué quiere decir eso? Que analizamos toda la estadística de eso, tenemos que en la ciencia,
tenemos que no nomás tener datos. Si yo les doy a alguien, no sé, a ver, ahí están 1,100 millones de datos. ¿Qué hacen con ellos? Tenemos que plantear una pregunta, una serie de preguntas, y irla contestando usando los datos, usando matemáticas, usando modelos. Entonces, básicamente hay varios escenarios. Uno es los datos en sí, analizarlos. Otro es el estudio computacional de esos datos, es decir, la parte computacional, que puede ser muy demandante, hay que verlo con técnicas más o menos sofisticadas, en muchos casos. Tercero, hay que hacer un análisis computacional del modelo. Hacemos un modelo de cómo se mueve la ciudad para tratar de entender esto. Esos modelos generalmente son modelos matemáticos que no se pueden resolver de forma analítica exacta, y entonces usamos la computadora para resolver las ecuaciones matemáticas de nuestros modelos. Entonces ahí hay una parte de cálculo o modelaje computacional. Por ejemplo, modelos de agentes. ¿Qué es un modelo de agentes? Imagínense que digo, bueno, esta es la realidad, Nueva York, están esos datos. Ahora voy a hacer un modelo de Nueva York, o de la Ciudad de México, o de la Ciudad de Querétaro. Entonces digo, voy a hacer, por ejemplo, voy a poner en mi computadora 10,000 agentes, que son puntitos que se mueven en una ciudad simulada, como la Ciudad de Querétaro, donde tengo las calles, donde tengo simulado tráfico. Y entonces veo, se comparan, cómo se comportan esos agentes en la computadora con ciertas suposiciones, y eso lo comparo con la realidad, se llaman modelos de agentes, ¿no? Es algo que se usa mucho en las simulaciones o en los sistemas complejos. Bien, pero no voy a entrar este detalle porque quiero hablar de otro artículo. También tiene que ver con las ciudades, con algo que me va a conectar con el otro tema de la pandemia. Este artículo lo publicamos antes de esto, este es 2017, trabajo que hicimos durante el 2015, 2016, publicó en 2017, hace 3 años, publicó en esta revista que tenéis de acceso abierto, en PLOS ONE quiere decir Public Library of Science, y es también una revista muy buena, pueden verla ahí, el artículo completo, que se llama Emergence of Encounter Networks Due to Human Mobility. O bien, cómo emergen las redes de encuentros, redes de contacto, debido a la movilidad humana. Este es un tema muy relevante y me voy a referir a él en particular para charla. Es decir, hay una conexión entre la movilidad humana y las redes que se llaman de contactos o de encuentros. ¿Okay? Y voy a especificar en un momento. Estudiamos los datos con los que contamos, fueron para 2 ciudades, en este estudio Tokio y Nueva York. Y lo que usamos para los datos fue una red social que se llama Foursquare, que a lo mejor no es tan conocida. Muchos, a diferencia de redes sociales online bien conocidas, puede ser Facebook, Twitter, Instagram o otra. Foursquare es una red social también, pero que está enfocada a ubicar a que la gente de forma voluntaria diga dónde está, porque es justamente la idea de esta plataforma. Decir dónde estás, y entonces la gente, ¿y por qué alguien quisiera decir dónde está? Pues imagínense esto, que están, por ejemplo, en Nueva York o en Querétaro, o cualquier ciudad, y a mejor son recién llegados, son solteros y entonces quieren conocer gente. Entonces, pues pueden ir a un lugar y de repente pues, hacer más amigos, o los pocos amigos que tienes los quieres dar a alguien. Entonces llegas por ejemplo, a un lugar donde hay un bar y están tocando un buen grupo de jazz y hay un buen ambiente. Entonces tú les dices, estoy en tal bar,
y hay un buen grupo de jazz esta noche, véngase para acá, ¿no? Entonces la gente está en esa red, dice, pues sí, ahorita caemos, mejor otro dice, no, pues aquí hay un grupo mejor, aquí están dando 2 por 1, o sí. Entonces la gente deliberadamente quiere decir dónde está, quiere para interaccionar vía los lugares de la ciudad. Entonces, hay una conexión muy estrecha entre las redes sociales humanas y la movilidad humana en la ciudad, que se ha estudiado mucho. Es decir, cuando nos movemos en una ciudad, es por algo, hay una razón para. Esto se conecta y con estudios que yo he hecho también con psicólogos y primatólogos para ver cómo y por qué se mueven los animales. Por ejemplo, hicimos un estudio muy grande que ha sido bastante relevante, cómo se mueven los monos araña en la península de Yucatán. Selva, una reserva, una Punta Laguna, y entonces el objetivo era ver cómo se movían los monos araña que conviven en grupos sociales y se mueven, y básicamente esa área del conocimiento que se llama psicología del comportamiento, tiene que ver con cómo infieres a partir del comportamiento, movimiento en este caso, qué es lo que está pensando un animal. Básicamente, los animales se mueven por 2 o 3 razones. Una es buscar alimento, otra es buscar refugio, otra es están huyendo de una presa, otra es por buscando pareja en la época de apareamiento. Los humanos tienen muchos más motivos, pero hay un motivo. ¿Sí? Entonces, el motivo cuando nos movemos en una ciudad, siempre cuando estamos en el tráfico, atorados, ¿a dónde va esta gente? ¿Por qué no me dejan pasar? Pues todo el mundo está pensando lo mismo y uno es parte del problema. Pues todos se están moviendo no porque estén saliendo a dar un paseo, no porque van a algún lado, vienen de algún lado, van de regreso a su casa, van a la oficina, van a recoger a su escuela, van al cine, van a un hospital. Siempre hay un propósito. Y ese propósito, en la mayoría de los casos, tiene que ver con la red social. Bien. Entonces, en esta red vas marcando Foursquare los diferentes lugares de la ciudad y es una aplicación que puedes tener en tu celular y marcas si estás en un banco, si estás en un café, en una gasolinera, en un hospital, en un hotel. En este estudio se usaron poquitos usuarios para Nueva York del orden de 1,000 usuarios, Tokio 2,000 y tantos, y se analizan con check-ins, es decir, la gente marca dónde están ubicadas en cada parte de la ciudad. Por ejemplo, esta es una dinámica para 2 usuarios, para verlo un poco más de claridad, y hay 2 usuarios, un puntito rojo y un como rombo blanco, y entonces quiere que, por ejemplo, usuarios en esta porción, esta es la ciudad de Nueva York, está haciendo una serie de, pues, si no trayectorias, marcando lugares, pueden pasar un día, incluso una semana. Hola, hola, José Luis. ¿Sí? José Luis, ¿me escuchas? ¿Sí? Hola, perdona la interrupción. Nos quedan 2 minutos de conferencia. Ok. Es que empezamos como 10 minutos, como 20 minutos tarde. Sé que tenía 10 minutos. Ok, gracias. Sí. Entonces, analizamos toda esta parte, ¿no? Y con eso podemos analizar muchas cosas y en particular lo que podemos hacer, ¿no? Voy a tomar unos minutitos más y voy a tratar de. Pero hay muchos caminantes en las ciudades y esos caminantes coinciden en lugares y estos lugares, cuando coinciden al mismo tiempo en el mismo lugar, tienen un encuentro. Y en ese encuentro es donde pueden ocurrir, por ejemplo, en el caso de la pandemia, los contagios. Por ejemplo, aquí puede haber estas 3 personas que están durante 20 minutos en, no sé, en la misma fila de un banco
o en un restaurante o en el transporte público, y estas redes de contacto, redes de encuentro, son las que podemos analizar con estos datos. Y estas redes de contacto son las que son muy importantes para el caso de virus. ¿Okay? Estos son un ejemplo de las redes de contacto que obtuvimos con todos estos análisis para el caso de Nueva York. La ciudad de Nueva York, en términos del número de marcas o de encuentros que tienen lugar, vería así. Y ahora estamos analizando no 2 ciudades, sino más de 415 ciudades de 77 países. Y están en todo el mundo. ¿Okay? Con esta misma base de datos de fondo. Por ejemplo, la Ciudad de México, ejemplo de los check-ins en la Ciudad de México. Bueno, en eso estábamos cuando de repente nos llegó el coronavirus. Tengo ya, pues, por un par de minutos, no voy a poder hablar de esta parte, a menos que me quieran regalar 5 minutos, pues puedo terminar. Entonces, este es el SARS-CoV-2, que es el 7º coronavirus que llega a la especie humana. Y bueno, hay una serie de modelos para extender estas pandemias, pero la mayoría de estos modelos son muy esquemáticos, no toman bien en cuenta el tema de las redes. Pero hay algunos que sí, por ejemplo, aquí hay una conexión entre la movilidad, las redes y las ciudades. Yo tengo la gente al moverse en las ciudades, coincidimos unos con otros en diferentes sitios, puede ser una escuela, puede ser la oficina, puede ser el lugar de trabajo, puede ser la casa, la fábrica, y de esta forma hay una conexión entre sitios en una ciudad o bien personas en la ciudad a través de esta red, o sea, bipartita, que conecta personas con sitios de la ciudad. ¿Sí? Por ejemplo, en este estudio, ya es un modelo más sofisticado con unas redes de multicapa que se llaman, donde hay una capa de red social a la escuela, otro a la comunidad, otra a tu lugar de trabajo, otra a tu familia. Todas esas están conectadas, es decir, cuando nos movemos, pues vamos de nuestra casa, nos estamos con nuestra familia a la escuela, y de la escuela a lo mejor vamos a otro lugar en la tarde, y así vamos mezclando todo y haciendo redes de contacto. Finalmente, estas redes que emergen tienen esta estructura, y entonces no todos tienen el mismo número de conexiones. Hay personas que tienen poquitas conexiones y hay otras que tienen muchísimas. Estas personas se llaman superpropagadores, importantes para propagar la epidemia. ¿Okay? Bueno, ¿qué sigue? Pues debemos hacer estrategias estamos todavía en esta etapa y parece que va para largo. Se habla de que vienen algunas vacunas. Pero antes de que eso ocurra o mientras se distribuye en forma masiva, pues hay que hacer lo que se llama el seguimiento de contacto, usando teléfonos inteligentes para ver la conexión entre personas. Por ejemplo, en el C3 de la UNAM, el Centro de Ciencias de la Complejidad, estamos desarrollando una app para ver el seguimiento de las personas y tratar de identificar los contagios o los riesgos, usando conexiones de Bluetooth, por ejemplo, entre teléfonos móviles. Bueno, pues las ciudades inteligentes son, con esto termino, pues son inteligentes en el sentido de que ahí hay pues, millones de personas inteligentes, y serán más inteligentes en el sentido que podemos cooperar de forma más eficiente en beneficio de todos. Muchas gracias. ¿Tienen preguntas? Gracias, es el doctor José Luis Mateos Trigos, del Instituto de Física de Sistemas Complejos. Y la verdad es un placer, muy interesante su plática, doctor, sobre todo hablando de esto precisamente, que estando a través de las redes es posible que tengamos esta interacción
porque prácticamente por las nuevas disposiciones no podríamos tener la cantidad de gente que está en estos momentos conectado con nosotros. Así que, doctor, muchísimas gracias, nuestro reconocimiento, nuestra gratitud, y pues estamos pendientes. Vamos a un corte comercial, jóvenes, y en unos minutos continuamos. Aquí estamos desde el Colegio de Arquitectos del Estado de Querétaro, en el tercer foro intergremial Querétaro Planeado. Continuamos.